Directorio para la Catequesis, segunda parte. El proceso de la catequesis. Capítulo 5. La pedagogía de la fe. Primero, la pedagogía divina en la historia de la salvación. La revelación es la gran obra educativa de Dios. De hecho, también puede interpretarse en clave pedagógica. En ella encontramos los elementos característicos que pueden conducir a identificar una pedagogía divina, capaz de inspirar profundamente la acción educativa de la Iglesia. La catequesis también sigue las huellas de la pedagogía de Dios. Desde el comienzo de la historia de la salvación, la revelación de Dios se manifiesta como una iniciativa de amor que se expresa en muchas atenciones educativas. Dios ha preguntado al hombre a quien pidió una respuesta. A Adán y a Eva pidió una respuesta de fe en obediencia a su mandato. En su amor, a pesar de la desobediencia, Dios continuó comunicando la verdad de su ministerio poco a poco, gradualmente hasta la plenitud de la revelación en Jesucristo. El objetivo de la revelación es la salvación de cada persona que se realiza a través de una original y eficaz pedagogía de Dios a lo largo de la historia. Dios en la Sagrada Escritura se revela como un Padre misericordioso, un Maestro, un sabio. Confróntese Deuteronomio 8:5, Oseas 11 del 3 al 4, Proverbios 3 del 11 al 12. Que encuentra al hombre en la condición propia y lo libera del mal, atrayéndolo hacia él con lazos de amor. Poco a poco y con paciencia, conduce a la madurez al pueblo elegido y a cada persona que lo escucha. El Padre, como brillante educador, transforma los acontecimientos de su pueblo en enseñanzas de sabiduría. Confróntese Deuteronomio 4, del 36 al 40 y 11, del 2 al 7. Adaptándose a las edades y situaciones en las que vive. Da lecciones que se transmitirán de generación en generación. Confróntese Éxodo 12, del 25 al 27, Deuteronomio 6, del 4 al 8, 6, del 20 al 25, 31, del 12 al 13, Josué, del capítulo 4, del 20 al 24. Amonesta y educa también a través de pruebas y sufrimientos. Esta pedagogía divina se hace visible también en el ministerio de la Encarnación, cuando el ángel Gabriel le pide a una joven de Nazaret su participación activa con el poder del Espíritu Santo. El fiat de María es la respuesta plena de la fe. Confróntese Lucas 1 del 26 al 38. Jesús cumple su misión como Salvador y pone de manifiesto la pedagogía de Dios. Los discípulos han experimentado la pedagogía de Jesús, de quien los evangelios narran los rasgos distintivos: la acogida al pobre, el sencillo, al pecador, el anuncio del reino de Dios como buena noticia, el estilo de amor que libera del mal y promueve la vida, la palabra y el silencio. La parábola y la imagen se convierten en una verdadera pedagogía para revelar el misterio de su amor. Jesús cuidó con esmero la formación de sus discípulos en vista de la evangelización. Se presentó ante ellos como el único maestro y al mismo tiempo como un amigo paciente y fiel. Él ha enseñado la verdad a lo largo de su vida. Les planteó preguntas, les explicó con mayor profundidad lo que proclamó a la multitud, les enseñó a orar, los envió a una misión no solos, sino como una pequeña comunidad. Les prometió el Espíritu Santo que los guiaría a la verdad plena, sosteniéndolos en los momentos difíciles. Por tanto, la forma de relacionarse de Jesús se califica con rasgos delicadamente educativos. Jesús sabe acoger y al mismo tiempo llevar a la mujer samaritana hacia un camino de aceptación gradual de la gracia y de disponibilidad para la conversión. Resucitado, se acerca a los dos de Emaús, camina con ellos, dialoga, comparte sus sufrimientos. Al mismo tiempo, invita a abrir el corazón, conduce a la experiencia eucarística y abre los ojos para ser reconocido. Finalmente, se hace a un lado para dejar espacio a la iniciativa misionera de los discípulos. Jesucristo es el Maestro que revela a Dios a los hombres y al hombre a sí mismo, el Maestro que salva, santifica y guía, que está vivo, que habla, exige, que conmueve, que endereza, juzga, perdona, camina diariamente con nosotros en la historia, el Maestro que viene y que vendrá en la gloria.
En todos los diversos medios utilizados para enseñar quién era, Jesús evocó y obtuvo una respuesta personal de sus oyentes. Esta es la respuesta de la fe y, aún más profundamente, la obediencia de la fe. Esta respuesta, debilitada por el pecado, necesita una conversión permanente. De hecho, Jesús, como maestro presente y operante en la vida de la persona, la instruye desde el interior, llevándola a la verdad sobre él y guiándola hacia la conversión. La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. El Espíritu Santo, anunciado por el Hijo antes de su Pascua y prometido a todos los discípulos, es un don y es el dador de todos los dones. Los discípulos fueron guiados por el Paráclito al conocimiento de la verdad y dieron testimonio hasta los confines de la tierra, de lo que del Verbo de la vida habían escuchado, visto, contemplado y tocado. Los discípulos fueron guiados por el Paráclito al conocimiento de la verdad y dieron testimonio hasta los confines de la tierra, de lo que el Verbo de la vida habían escuchado, visto, contemplado y tocado. La acción del Espíritu Santo en la persona la mueve a adherirse a la comunión del Padre y del Hijo, y la sostiene con una acción providencial para que pueda corresponder a la acción divina. Al actuar en el interior de la persona y al morar en ella, el Espíritu Santo la vivifica, la forma con el Hijo, brindándole los dones de la gracia y permeándola con gratitud, lo cual es al mismo tiempo consuelo y deseo de realizar cada vez más profundamente su semejanza con Cristo. La respuesta a la acción del Espíritu Santo produce una auténtica renovación del creyente. Recibida la unción y comunicada la vida del Hijo, el Espíritu lo convierte en una nueva criatura. Hijos en el Hijo. Los cristianos reciben un espíritu de caridad y de adopción a través del cual confiesan su filiación al llamar a Dios Padre. El hombre renovado y hecho hijo es una criatura neumática, espiritual, en comunión, que se deja conducir por el viento del Señor, suscitando en él el querer como el actuar, que le permite corresponder libremente al bien que Dios quiere. El Espíritu Santo, además, infunde la fuerza para anunciar la novedad del Evangelio con audacia, en voz alta y en todo tiempo y lugar, incluso a contracorriente. Estas referencias nos permiten comprender el valor que la pedagogía divina tiene para la vida de la Iglesia y cuán decisivo aparece su ejemplaridad también en la catequesis, llamada a dejarse inspirar y animar por el Espíritu de Jesús y con su gracia moldear la vida de fe del creyente. Segundo, la pedagogía de la fe en la Iglesia. Los relatos de los evangelios atestiguan los rasgos de la relación educativa de Jesús e inspiran la acción pedagógica de la Iglesia. Desde el principio, la Iglesia ha vivido su misión como una continuación visible y actual de la pedagogía del Padre y del Hijo. Siendo nuestra madre, ella es también la educadora de nuestra fe. Estas son las razones profundas por las que la comunidad cristiana es en sí misma catequesis viviente. Siendo lo que es, anuncia, celebra, vive y permanece siempre como el espacio vital indispensable y primario de la catequesis. La Iglesia ha generado a lo largo de los siglos un incomparable patrimonio de pedagogía de la fe, sobre todo el testimonio de los y las catequistas santos, una variedad de vías y formas originales de comunicación religiosa como el catecumenado, los catecismos, los itinerarios de vida cristiana, un valioso tesoro de enseñanzas catequéticas, de expresiones culturales de la fe, de instituciones y servicios de la catequesis. Todos estos aspectos contribuyen a la historia de la catequesis y entran con derecho propio en la memoria de la comunidad y en el quehacer del catequista. La catequesis se inspira en los rasgos de la pedagogía divina que se acaban de describir. De esta manera se convierte en una acción pedagógica al servicio del diálogo de la salvación entre Dios y el hombre. Por lo tanto, es importante que estas características se evidencien. Hacer presente la iniciativa del amor gratuito de Dios. Resaltar el destino universal de la salvación. Evocar la necesaria conversión para la obediencia a la fe.
Asumir el principio de la gradualidad de la revelación y la trascendencia de la palabra de Dios, así como su inculturación en las culturas humanas. Reconocer la centralidad de Jesucristo, palabra de Dios hecha carne, que determina la catequesis como pedagogía de la encarnación. Valorar la experiencia comunitaria de la fe como propia del pueblo de Dios. Construir una pedagogía de signos, donde los hechos y las palabras se relacionan entre sí. Recordar que el amor inagotable de Dios es la razón última de todas las cosas. El camino de Dios que se revela y salva, combinado con la respuesta de la fe de la Iglesia en la historia, se convierte en la fuente y en el modelo de la pedagogía de fe. Por lo tanto, la catequesis se configura como un proceso que permite la madurez de la fe a través del respeto por el itinerario de cada creyente. Así pues, la catequesis es una pedagogía en acto de la fe, que lleva a cabo un trabajo conjunto de iniciación, educación y enseñanza, teniendo siempre clara la unidad entre el contenido y la forma con la cual se transmite. La Iglesia es consciente de que el Espíritu Santo actúa eficazmente en la catequesis. Esta presencia hace de la catequesis una original pedagogía de la fe. Criterios para el anuncio del mensaje evangélico. En su acción catequística, la Iglesia se preocupa por ser fiel al corazón del mensaje del Evangelio. A veces, escuchando un lenguaje completamente ortodoxo, lo que los fieles reciben, debido al lenguaje que ellos utilizan y comprenden, es algo que no responde al verdadero Evangelio de Jesucristo. Con la santa intención de comunicarles la verdad sobre Dios y sobre el ser humano, en algunas ocasiones les damos un falso Dios o un ideal humano que no es verdaderamente cristiano. De ese modo, somos fieles a una formulación, pero no entregamos la substancia. Para evitar este peligro y para que la obra del anuncio del Evangelio se inspire en la pedagogía de Dios, es bueno que la catequesis considere estos criterios que están fuertemente vinculados entre sí, ya que todos provienen de la palabra de Dios. Criterio trinitario y cristológico. La catequesis es necesariamente trinitaria y cristológica. El misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de la fe y de la vida cristiana. Es el misterio de Dios en sí mismo. Es, pues, la fuente de todos los otros misterios de la fe. Es la luz que los ilumina. Cristo es el camino que conduce al misterio íntimo de Dios. Jesucristo no solo transmite la palabra de Dios, Él es la palabra de Dios. La revelación de Dios como Trinidad es vital para comprender no solo la originalidad propia del cristiano y de la Iglesia, sino también la noción de persona como ser relacional y de comunión. Sin un mensaje claramente trinitario del Evangelio, por Cristo al Padre en el Espíritu Santo, la catequesis traicionaría su peculiaridad. El cristocentrismo es lo que caracteriza esencialmente el mensaje transmitido por la catequesis. Esto significa, en primer lugar, que en el corazón de la catequesis está la persona de Jesucristo viva, presente y operante. El anuncio del Evangelio es presentar a Cristo y todo lo demás en referencia a Él. Además, como Cristo es la clave, el centro y el fin de toda la historia humana, la catequesis ayuda al creyente a insertarse activamente en Él, mostrando cómo Cristo es su cumplimiento y significado último. Finalmente, la centralidad de Cristo significa que la catequesis se compromete a transmitir lo que Jesús enseña acerca de Dios, del hombre, de la felicidad, de la vida moral, de la muerte, ya que el mensaje del Evangelio no proviene del hombre, sino que es palabra de Dios. Resaltar la centralidad de Cristo anunciándolo favorece el seguimiento de Él y la comunión con Él. La catequesis y la liturgia, recogiendo la fe de los padres de la Iglesia, han plasmado una forma propia de leer e interpretar las Escrituras que todavía hoy conserva su gran valor. Se caracteriza por una presentación unitaria de la persona de Jesús a través de sus misterios, es decir, según los principales acontecimientos de su vida, entendidos en su perenne sentido teológico y espiritual.
Estos misterios se celebran en las diversas fiestas del año litúrgico y están representados por los bellos íconos que adornan muchas iglesias. En esta presentación de la persona de Jesús están unidos el dato bíblico y la tradición de la Iglesia. Esa forma de leer las Sagradas Escrituras es particularmente preciosa en la catequesis, que uniendo Antiguo y Nuevo Testamento, ha indicado que mediante una lectura tipológica de la Sagrada Escritura, se puede comprender profundamente el significado de los acontecimientos y de los textos que cuentan la única historia de la salvación. Esta lectura señala a la catequesis un camino permanente, aún hoy muy actual, que permite a los que crecen en la fe comprender que nada de la antigua alianza se termina con Cristo, sino que en Él todo se cumple. Criterio histórico salvífico. El significado del nombre de Jesús, Dios salva, recuerda que todo lo que se refiere a Él es salvífico. La catequesis nunca puede ignorar el misterio pascual con el cual la salvación ha sido donada a la humanidad, fundamento de todos los sacramentos y fuente de toda gracia. La redención, la justificación, la liberación, la conversión y la filiación divina son aspectos esenciales del gran don de la salvación. La economía de la salvación tiene un carácter histórico, ya que se realiza en el tiempo. La Iglesia, al transmitir hoy el mensaje cristiano, desde la viva conciencia que tiene de él, guarda constante memoria de los acontecimientos salvíficos del pasado, narrándolos de generación en generación. A su luz, interpreta los acontecimientos actuales de la historia humana, donde el Espíritu de Dios renueva la faz de la tierra y permanece en una espera confiada en la venida del Señor. Por lo tanto, la presentación de la fe tomará en consideración los hechos y las palabras con las cuales Dios se reveló al hombre. A través de las grandes etapas del Antiguo Testamento, la vida de Jesús, Hijo de Dios, y la historia de la Iglesia. Con el poder del Espíritu Santo, también la historia de las personas, dentro de la cual está la Iglesia, es historia de salvación que continúa en el tiempo. De hecho, el Señor Jesús revela que la historia no está sin rumbo, porque lleva dentro de sí la presencia de Dios. La Iglesia, en su actual peregrinar hacia el cumplimiento del reino, es un signo eficaz de la meta hacia el cual se dirige el mundo. El Evangelio, principio de esperanza para el mundo entero y para la humanidad de todos los tiempos, ofrece una visión que incluye la confianza en el amor de Dios. Por tanto, el mensaje cristiano siempre debe presentarse en relación con el significado de la vida, de la verdad, de la dignidad de la persona. Cristo vino por nuestra salvación, para que tengamos vida en plenitud. En realidad, el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. La palabra de Dios, mediada por la catequesis, ilumina la vida humana, le da su significado más profundo y acompaña al hombre en los caminos de la belleza, de la verdad y de la bondad. El anuncio del reino de Dios incluye un mensaje de liberación y promoción humana, íntimamente relacionado con el cuidado y la responsabilidad hacia la creación. La salvación dada por el Señor y anunciada por la Iglesia concierne a todas las cuestiones de la vida social. Por lo tanto, es necesario tener en cuenta la complejidad del mundo contemporáneo y la conexión íntima existente entre la cultura, la política, la economía, el trabajo, el medio ambiente, la calidad de vida, la pobreza, los conflictos sociales, las guerras. El Evangelio tiene un criterio de totalidad que le es inherente. No termina de ser buena noticia hasta que no es anunciado a todos, hasta que no fecunda y sana todas las dimensiones del hombre y hasta que no integra a todos los hombres en la mesa del reino. La vida eterna será siempre el horizonte final del anuncio de la salvación. Solamente en ella el compromiso por la justicia y el deseo de liberación tendrán pleno cumplimiento. Criterio de la primacía de la gracia y de la belleza. Otro criterio de la visión cristiana de la vida es la primacía de la gracia. Toda catequesis debe ser una catequesis de la gracia,
pues por la gracia somos salvados y también por la gracia nuestras obras pueden dar fruto para la vida eterna. Por lo tanto, la verdad enseñada comienza con la iniciativa amorosa de Dios y continúa con la respuesta humana que proviene de la escucha y es siempre fruto de la gracia. La comunidad evangelizadora experimenta que el Señor tomó la iniciativa, la ha primereado en el amor, y por eso ella sabe adelantarse. Conscientes de que los frutos de la catequesis no dependen de la capacidad de hacer y de programar, Dios ciertamente pide una verdadera colaboración a su gracia. Así pues, invita a invertir en el servicio por la causa del reino, empleando todos los recursos de inteligencia y de operatividad que la acción catequística precisa. Anunciar a Cristo significa mostrar que creer en Él y seguirlo no es solo algo verdadero y justo, sino también bello, capaz de colmar la vida de un nuevo resplandor y de un gozo profundo, aún en medio de las pruebas. La catequesis siempre debe transmitir la belleza del Evangelio que ha resonado en los labios de Jesús para todos, pobres, sencillos, pecadores, publicanos y prostitutas, que se han sentido acogidos, comprendidos y ayudados, invitados y servidos por el mismo Señor. De hecho, el anuncio del amor misericordioso y gratuito de Dios que se manifestó plenamente en Jesucristo, muerto y resucitado, es el corazón del querigma. Hay también aspectos del mensaje del Evangelio que son generalmente difíciles de aceptar, especialmente cuando llama a la conversión y al reconocimiento del pecado. Sin embargo, la catequesis no es ante todo la presentación de una moral, sino un anuncio de la belleza de Dios que se puede experimentar, que toca el corazón y la mente transformando la vida. Criterio de la eclesialidad. La fe tiene una forma necesariamente eclesial. Se confiesa desde el interior del cuerpo de Cristo como una comunión concreta de los creyentes. De hecho, cuando la catequesis transmite el misterio de Cristo, en su mensaje resuena la fe de todo el pueblo de Dios a lo largo de la historia. La de los apóstoles, que la recibieron del mismo Cristo y de la acción del Espíritu Santo. La de los mártires, que la confesaron y la confiesan con su sangre. La de los santos, que la vivieron y viven en profundidad. La de los padres y doctores de la Iglesia, que la enseñaron luminosamente. La de los misioneros, que la anuncian sin cesar. La de los teólogos, que ayudan a comprenderla mejor. La de los pastores, en fin, que la custodian con celo y amor y la enseñan e interpretan auténticamente. En verdad, en la catequesis está presente la fe de todos los que creen y se dejan conducir por el Espíritu Santo. Además, la catequesis inicia a los creyentes en el misterio de la comunión vivida, no solo en la relación con el Padre por Cristo en el Espíritu, sino también en la comunidad de creyentes a través de la obra del mismo Espíritu. Educando en la comunión, la catequesis enseña a poder vivir en la Iglesia y como Iglesia. Criterio de unidad e integridad de la fe. La fe, transmitida por la Iglesia, es una sola. Los creyentes, aunque dispersos por todo el mundo, forman un solo pueblo. Incluso la catequesis, al explicar la fe con lenguajes culturales muy diferentes, no hace otra cosa que confirmar un solo bautismo y una sola fe. El que se convierte en discípulo de Cristo tiene derecho a recibir la palabra de la fe no mutilada, ni falsificada, ni disminuida, sino completa e integral, en todo su rigor y en todo su vigor. Por lo tanto, un criterio fundamental de la catequesis será también expresar la integridad del mensaje, evitando presentaciones parciales o no conformes con él. De hecho, Cristo no dio ningún conocimiento secreto a unos pocos y escogidos privilegiados, la llamada privilegiados, sino que su enseñanza es para todos en la medida en que cada uno pueda recibirla. La presentación de la integridad de las verdades de la fe debe tener en cuenta el principio de la jerarquía de las verdades. De hecho, todas las verdades reveladas proceden de la misma fuente divina y son creídas con la misma fe, pero algunas de ellas son más importantes
pero algunas de ellas son más importantes por expresar más directamente el corazón del Evangelio. La unidad orgánica de la fe da testimonio de su esencia última y permite que se anuncie y enseñe en su inmediatez, sin reducciones ni disminuciones. La enseñanza, aunque sea gradual y con adaptaciones a las personas y a las circunstancias, no afecta su unidad y coherencia. Tercero, la pedagogía de la catequesis. Frente a los desafíos actuales, la plena conciencia de la reciprocidad entre el contenido y el método es cada vez más importante, tanto en la evangelización como en la catequesis. La pedagogía original de la fe está inspirada en la condescendencia de Dios, que se hace concreta en la doble finalidad, a Dios y al hombre, y por tanto, en la elaboración de una síntesis sabia entre las dimensiones teológicas y antropológicas de la vida de fe. En el camino de la catequesis, el principio evangelizar educando y educar evangelizando recuerda, entre otras cosas, que la obra del catequista consiste en encontrar y mostrar los signos de la acción de Dios ya presentes en la vida de las personas y acompañándolas, proponer el Evangelio como la fuerza transformadora de toda la existencia, a la cual dará pleno sentido. Ese acompañamiento a cada persona en un camino de crecimiento y conversión está necesariamente marcado por la gradualidad, ya que el acto de creer implica un descubrimiento progresivo del misterio de Dios, una apertura y una confianza en Él que van creciendo con el tiempo. Relación con las ciencias humanas. La catequesis es una acción esencialmente educativa. Siempre se ha realizado con la fidelidad a la palabra de Dios y en atención e interacción con las prácticas educativas de la cultura. Gracias a las investigaciones y a las reflexiones de las ciencias humanas, han surgido teorías, enfoques y modelos que renuevan profundamente la práctica educativa y aportan una contribución significativa a un conocimiento profundo de la persona, de las relaciones humanas, de la sociedad y de la historia. Sus aportes son esenciales. Especialmente la pedagogía y la didáctica enriquecen los procesos educativos de la catequesis. Junto con ellas, la psicología también tiene un valor importante, sobre todo porque ayuda a comprender los dinamismos motivacionales, la estructura de la personalidad, los elementos relacionados con el malestar y las patologías, las diferentes etapas del desarrollo y los comportamientos evolutivos, la dinámica de la maduración religiosa y las experiencias que abren a las personas al misterio de lo sagrado. Además, las ciencias sociales y de la comunicación abren al conocimiento del contexto sociocultural en el que todos vivimos y que de alguna manera nos condicionan. La catequesis evita identificar la acción salvífica de Dios con la acción pedagógica humana. De igual modo, cuida por no separar o poner en conflicto esos procesos. En la lógica de la encarnación, la fidelidad a Dios y la fidelidad a la persona están profundamente implicadas. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que la inspiración de la fe, por sí misma, ayuda a una correcta valoración de los aportes de las ciencias humanas. Los enfoques y técnicas desarrollados por las ciencias tienen valor en la medida en que se ponen al servicio de la transmisión y educación de la fe. La fe reconoce la autonomía de las realidades temporales y también de las ciencias, respeta sus lógicas que son auténticas, están abiertas a la verdad de lo humano, al mismo tiempo también incluye estos aportes dentro del horizonte de la revelación.